Bienvenido a tu canal El Michi te lo resume. Esto es, soy una más del harén del sultán, pero soy una gata. Parte 9. En el episodio anterior, Jin Se-ji, misma Medusa, la nueva Ishtar, mostró su rostro a las sirvientas que con su lengua viperina intentaban envenenar los oídos de la menina. Al día siguiente, Aziz le preguntaba a Ishtar si realmente había mostrado su rostro en público. Jin Se-ji se disculpaba por haber causado un disturbio al hacerlo. Incluso pensó que Arin no hizo nada debido a su personalidad. El sacerdote le dijo que había hecho bien, que no se preocupara. Algunos soldados le informaron que el número de personas que hablaban a sus espaldas había disminuido. De hecho, Aziz esperaba que Jin Se-ji no lo hubiera mal interpretado cuando habló de la belleza de Ishtar. A lo que Jin Se-ji dijo claro que no. Pero ella estaba nerviosa porque no sabía cómo abordar el tema del cual quería hablar. Ishtar le confesó a Aziz que no quería llevar de nuevo el velo, pero no encontraba forma de ocultar el cascabel que la distinguía como parte del harén del sultán, debido a que había un rumor más extraño al respecto y estaba consternada. Lo que sí era un hecho era que la marca distintiva del gato del sultán no se podía cortar con tijeras ni cuchillo, y como si fuera poco, cuando se transformaba, la gargantilla se amoldaba al tamaño de su cuello. Le pidió a Aziz si podía hacer magia para liberarla de ese suplicio. A lo que el sacerdote le respondió, sudando la gota gorda, que se amoldaba porque era algo muy importante que no debía de perder, y le preguntó si por casualidad era muy frustrante llevarlo puesto. «Michi, algo nos está ocultando el peli morado». En realidad, a Jin Se-ji le molestaba el sonido del cascabel al caminar, más que otra cosa, y se lo hizo saber al cura. Aziz decidió que siendo humana ya no necesitaba el cascabel, así que se lo quitaría, pero la gargantilla tendría que quedársela. Y diciendo un conjuro en una lengua que Ishtar no conocía, le quitó el cascabel. Aziz añadió que eso sería suficiente y que, aunque fuera incómodo, por favor, usara la gargantilla, ya que era absolutamente necesaria para Ishtar. A lo que Jin Se-ji estuvo de acuerdo. Arin entró en el recinto e interrumpió los estudios para que pudiera beber un té, cosa que le agradó mucho a Se-ji. Explicó que había conseguido un té nuevo y se lo había preparado especialmente a su señorita. Se-ji, emocionada, cerró su libro para hacer una pausa y le preguntó cuál era el nombre del té. Arin respondió que era un té nuevo llamado manzanilla o camolina, traído por vía comercial marítima, y tenía una fragancia muy agradable. Ishtar reconoció la hierba inmediatamente. Esta le trajo recuerdos del pasado, de su vida anterior. Se acordó que cuando estudiaba para el examen de ingreso de la universidad, ella tomaba dicho té para poder dormir, debido a que sufría de insomnio por tanta preocupación. Recordó que, a Maru, su gato, le encantaba esa fragancia. Dio un sorbo, mientras veía las imágenes vívidas de sus recuerdos. Arin le preguntó si le gustaba el té que le había traído, e Ishtar se sonrojó y asintió. Luego le comentó que le agradaba mucho el té, y le dio las gracias a Arin por habérselo traído. Arin, sonrojada, pensaba que Ishtar siempre la trataba amable y cálidamente, aunque lo que ella hacía para servirle era poco. Entusiasmada, la peli castaña le dijo que estaba feliz que le hubiera gustado y le pidió permiso para prepararlo de nuevo una próxima vez. Regresando de nuevo al estudio, Se-ji encontró un libro muy interesante. Se nos cuenta que la historia del reino de Ashtar suena como un cuento de amor, el cual es tan variado que se asemeja a 1000 años de historia. Había un harén donde cualquier persona podía formar parte de él, independientemente de su nacionalidad o estatus. Se decía que tanto hombres como mujeres podían ser sultán y poseer un harén sin importar el sexo. Se-ji se preguntaba si las mujeres también podían vivir con hombres en el harén. El escrito añadía que, si no se quería un harén de personas, también podía ser de gatos. Eso se había llevado a cabo en Ashtar por el bien de la familia real y del reino. De repente, Se-ji sintió una punzada que entró por su coronilla y atravesaba todo su cuerpo. Tenía mucha sed y sentía que su sangre se contraía en todo su cuerpo. ¿Qué rayos es esto?, se preguntaba. ¿Podría ser un síntoma de que se iba a transformar de nuevo en gata?, especulaba. Nunca se había sentido así cuando Suliman estaba cerca de ella. Ese dolor era insoportable. Tal como lo sospechaba, se acababa de convertir en gata.
Pero ¿por qué así, de forma tan dolorosa? Aún con dolor de cabeza, la menina intentaba razonar qué había causado eso, pero no pudo. Se sintió tan mareada que no podía ni reflexionar. Como era costumbre, otra vez se estaba cayendo al haberse transformado. Felizmente, el dulce chocolate acababa de entrar a sus aposentos y logró evitar su caída libre. Le preguntó si estaba bien, pero la pobre Ishtar estaba muy asustada. Se sujetó al dedo del chocolate, casi llorando, aún con la sensación de que su cuerpo había estado a punto de caer por un precipicio. Suliman se sentía aliviado de no haber llegado tarde a sus aposentos. Le sugirió a la menina que en las tardes leyera el libro en su cama, debido a que no controlaba el momento en el que se transformaría. La peludita, temblando de miedo, se subió a los hombros de Suliman y se aferró a él. A lo que el chocolate comentó que su gatita era una llorona mientras se dirigía a su cama. Acto seguido, la puso encima de la cama y le preguntó si valía la pena tomar las clases con Aziz. A lo que la menina contestó que miau, o sea, sí. Suliman le preguntó a la peludita cómo era la vida en el palacio, si había alguien que la estuviera molestando o haciéndole bullying. Mientras la menina pensaba que gracias a Suliman, ella había logrado convertirse en humana, y esto le había dado algo de libertad. A pesar de que tenía que usar el velo y el tiempo libre era limitado, aún así valía la pena. Era diferente a ser una gata que se quedaba encerrada en un rincón de la casa. Pensaba que Arin cuidaba muy bien de ella y ésta no tenía problema alguno en hacerlo. Aunque el palacio fuera grande, sentía que era como un ave encerrada en una jaula, ya que no tenía libertad para elegir a dónde ir o qué hacer. Súbitamente, las palabras del príncipe hicieron eco en su mente e interrumpieron sus reflexiones. Si tienes algo que decirme, sería preferible que lo hicieras cara a cara en tu forma humana. ¿Debería de cambiarme de ropa?, añadió, pero no esperó respuesta alguna, y se volteó para quitarse el traje que llevaba puesto. La pobre menina pensaba que le había pedido que se convirtiera en humana en ese instante para hablar cara a cara. Pero ¿cómo podía verlo a la cara si estaba semidesnudo? Sus neuronas gritaban, «No es seguro, no es seguro, esto es una invasión de la privacidad. ¿Cómo es posible?» Pero la peludita se equivocó. Suliman prosiguió a explicarle que, si había algo importante, si pasaba por alguna dificultad o algo le molestaba, por favor se lo dijera. Podían hablar en la mañana o incluso dejarse cartas escritas. Por último, podía decírselo a Arin para que se lo comunique. Después le pidió disculpas. Debido a su situación, ella tendría que estar encerrada ahí. La menina se dio cuenta de que había tenido una mala primera impresión, hasta el punto en que llegó a pensar que Suliman era un príncipe malcriado y arrogante. De hecho, se había equivocado al pensar en esa forma. Luego, su imaginación voló y concibió que el dulce chocolate podría aprovecharse de sus debilidades, por lo tanto, no debía demostrarlas. Pero ahí estaba ronroneando ante la caricia de Suliman. Caviló que, de todos modos, no era necesario que cada uno se mostrara como realmente era. Es decir, que no debía demostrar que ella se estaba derritiendo por probar un poquito de chocolate. Sin embargo, si él se disculpaba, entonces ella también estaría dispuesta a hacerlo. Se dio cuenta de que estaba cediendo a la seducción de las caricias y le puso un alto, puso cara de que eso le molestaba. De repente, como poseída por sepan ustedes quién, se puso a alisar la prenda ahí tendida. Suliman reaccionó preguntando qué estaba haciendo. Resultó que estaba intentando dibujar el alfabeto en la tela y así usarla como pizarra para escribir. Gra-si-as. Ella esperaba que él lo entendiera, pero a él le costaba descifrar lo que hacían sus garritas. Así que simplemente la abrazó y le dijo, «Me estoy volviendo loco por lo linda que eres». La pobre menina maullaba a todo pulmón, intentando zafarse del abrazo, ya que iba a ser ella la que se volvería loca si él continuaba. Sin esperar esas palabras de Suliman, la peludita se quedó sorprendida al escuchar. «Gracias». De repente, la menina sintió que el corazón se le salía del pecho. «Muchas gracias, Ishtar», repitió. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que también puedes ser miembro del canal a precios muy módicos, más barato imposible. Un chicle te sale más caro. Por favor, colaboren con el churro del Michi.
El Michi y yo te lo agradecemos. Días después, Arin le mostraba el invernadero que el sultán había construido específicamente para la realeza. Al ser un invernadero tan grande que tenía diferentes plantas que no eran naturales en medio del desierto, se convertía en un lujo. En ese momento, Arin le dijo a Ishtar que era la hora del té, pues ella había sido invitada a beberlo con la sultana. Seji imaginaba que la sultana, la madre del hombre con el que compartía sábanas, una mujer con semejante poder, le daría por lo menos una reprimenda, o le haría la vida imposible, y esto le causó dolor de cabeza. Al parecer, la menina había olvidado que la sultana adoraba a los gatos y tenía pena en un inicio por la menina al ir al lado del renegón de su hijo. Bueno, de nuevo, todo sea por el poder del libreto y los traumas coreanos. Seji alucinaba que ese imperio podría remedar el accionar de la sociedad en la que había crecido. Se preguntaba si la sultana le echaría dinero en la cara para que dejara a su hijo en paz. Pero se respondió ella misma que no. Ese no sería el caso en esa dimensión, ¿o sí? De suceder, no sería tan malo, sino que le convendría porque el dinero le podría servir para tener una buena vida, una vez termine el asunto de la maldición. Pero no se dio cuenta de que dijo en voz alta, si llegara a suceder, no sería tan malo. Cosa que escuchó Arin, y le preguntó a qué se refería con eso. A lo que Ishtar le respondió que no había dicho nada. Reflexionó para sus adentros que, de todos modos, un poco de drama matutino no le molestaría. Si llegaba a suceder, definitivamente tomaría el dinero. Es más, pensó que sería posible tomar ventaja de la situación y extorsionar a la sultana. Hasta imaginó que le pediría una suma de dinero en un sobre. Arin, al verla tan emocionada, le dijo que estaba contenta de verla llena de confianza ese día. Añadió que, de alguna forma, su personalidad parecía un poco diferente a la de antes. Cuando Ishtar escuchó eso, se dijo a sí misma que tenía que dejar de alucinar, y le preguntó a Arin si en realidad había cambiado. Súbitamente recordó su vida como gata callejera, donde muchas veces estuvo deprimida porque se encontraba en un mundo que no conocía. Le crecía la incógnita de si ahora se sentía así porque había recobrado su forma humana, y además llevaba el poder que Ashtar le había concedido. Se percató de que todo era diferente a su vida anterior, debido a que ahora sentía muchas ganas de tener una buena vida a futuro y vivirla a plenitud. De hecho, el poder que había adquirido le hacía sentir que todo lo que quisiera podría convertirse en realidad. Lo más importante era que podría usar ese poder para proteger a sus seres amados, a la gente que era apreciada por ella. De repente, se dirigió a Arin, comentándole que no tenía ni la más mínima intención de convertirse en el títere o marioneta de nadie. Lo que sorprendió a la peli castaña. Incluso en lo más sencillo, si decido vestir algo que a los demás no les agrade, lo haré si yo así lo quiero. Así que, si tengo que elegir algo, yo decidiré por mi propia voluntad. Debido a mi actitud, es posible que pases malos ratos a mi lado, le dijo a Arin. Por lo que, si alguien te llega a molestar por mi culpa, dímelo, no te calles. Tal vez sea difícil de entender ahora, pero llegado el momento te lo retribuiré. Ante eso, Arin, con rostro sorprendido y con un poco de tristeza en sus ojos, solamente pudo exclamar el nombre de su ama. Se dio vuelta para que no le viera su cara, y le agradeció diciéndole que era una persona maravillosa. En lugar de darle reprimendas o golpearla, la trataba de forma sincera, sin dudar de ella, sin restricciones. Estaba sollozando y por eso no quería mostrar su rostro. Mientras Seji pensaba que Arin era casi una niña, sin embargo, había pasado por cosas no tan gratas, y lo más probable es que ella tenía que cuidar de sí misma en un palacio como ese. Reflexionó que, aún así, ella la cuidó y la apreció sin ningún otro objetivo o propósito detrás de sus acciones. Ishtar se le acercó y le dijo que ella era como su familia, y por eso no permitiría que volviera a ser tratada como acababa de describir. Con lágrimas cayendo de sus ojos, su mente se quedó en blanco por unos segundos, y luego le agradeció por sus palabras. Ishtar añadió que realmente estaba agradecida por tenerla en su vida. Que la gloria y las bendiciones de Dios estén con la sultana por siempre. Ishtar la saluda, sultana, dijo Seji. La sultana pensó que Aziz la había aleccionado apropiadamente con respecto a la etiqueta del reino. Eso significaba que Aziz también conocía la etiqueta,
pero a veces le importaba un rábano usarla. Ishtar añadió que se disculpaba por interrumpir a la sultana. Ante eso, la sultana le dejó en claro que no le daba importancia a la formalidad. De hecho, no era adepta a ello. Así que la invitó a acercarse a ella y sentarse y a sentirse cómoda. Eso sorprendió a Seji, que no se esperaba esa bienvenida tan cordial, diferente a sus alucinaciones. «Oh, vaya, ¿qué te llama tanto la atención? Que miras con esos ojos de fascinación. Eres muy linda, ya sea como gata o como humana», le dijo la sultana a Ishtar. Seji le pidió disculpas y le confesó que se quedó boquiabierta porque la sultana era muy hermosa. A lo que la sultana dijo: «¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!». La sultana comentó que la belleza de Ishtar no era poca cosa. De hecho, era tan bella que se preguntaba si esos eran los gustos de su hijo. Ante eso, Ishtar dijo: «¿Perdón?», como alguien que no entendía nada de lo que se hablaba. Ya pisando la realidad, Seji se dio cuenta de que nada se estaba dando como el escenario que ella había imaginado. La sultana comentó que sería mejor si primero bebían una taza de té. Ishtar se estaba poniendo nerviosa porque no sabía de lo que hablarían. La sultana le preguntó si había algún inconveniente al vivir dentro del palacio. A lo que Seji respondió que no. Todos la cuidaban y vivía cómodamente. La pelirroja expresó que estaba feliz porque el palacio se había vuelto más luminoso desde su llegada. Todo era gracias a ella. Entretanto, la mente de Seji necesitaba saber para qué rayos la había llamado. No era posible que simplemente fuera mera curiosidad por verla, ¿o sí? Así que, toda decidida, le preguntó si la había llamado para decirle algo. «Vaya, eres una niña muy hábil y directa. Sin embargo, hoy solo te llamé para pasar un tiempo contigo», respondió. «Verás, escuché que habías recobrado tu forma humana, pero yo nunca te había visto en persona», añadió. En ese momento, Seji pensó que la sultana no estaba enojada con ella por X motivo. «Ahora que lo pienso, Suliman dio la orden estricta de prohibir el acceso al área cercana al palacio del príncipe», comentó la regente. Su hijo, quien no les prestaba atención alguna a las mujeres, había cambiado mucho desde su llegada. Al escuchar esas palabras, Ishtar respondió que, dentro del palacio, todos la conocían como la amante de Suliman. Desde el punto de vista del chocolate, valía la pena esconderla. La pelirroja dijo que, si ese fuera el caso entonces... Pero no pudo terminar su oración, porque eso molestó a Seji, que la interrumpió. Y con un rostro lleno de sinceridad, le preguntó cuál era el verdadero propósito de invitarla ahí, ya que parlotear no se le daba de forma adecuada. La sultana se quitó la careta y puso una sonrisa sincera. Dijo que Ishtar acababa de hacer hincapié en algo que a ella tampoco le agradaba: parlotear. Le confesó que, en realidad, también estaba perdiendo el tiempo al irse por las ramas, lo cual odiaba. Así que fue directa. «Yo, como regente y la madre del futuro sultán, no entendía por qué mi hijo cambió y necesitaba una explicación, así que quería verte con mis propios ojos». Al ver su reacción de Seji, la monarca le preguntó si Ishtar estaba dudando de su palabra, a lo que Seji respondió que de ninguna manera. «En lugar de especular, tenía que preguntarte para saber tu pensar y sentir, para así poder decirte en persona que a pesar de que mi hijo no sea perfecto, tenga muchos defectos y sea difícil de soportar, por favor cuídalo bien. Si persistes y lo logras, te doy mi palabra de honor que cuidaré de ti por el resto de mi vida, en sí por el resto de tu vida». A lo que Seji repitió en forma retórica: «¿De por vida?». Procedió a contarle que planeaba abdicar para dejarle el puesto de sultán a su hijo Suliman dentro de pocos años. Nota de la Michi Redacción. Abdicar. Ceder un monarca la soberanía sobre su reino, o renunciar a algo inmaterial que se tiene como propio. Cuando eso suceda, habrá muchos dimes y diretes, habladurías duras de soportar, tal vez incluso accionares. Pero si tú puedes lidiar con ello y tolerarlo, te daré lo que me pidas, lo que tú quieras. Ante lo recientemente dicho, Seji pensó dudando. ¿Lo que sea? Ishtar titubeó, pero prefirió preguntarle a la sultana si podía prometérselo, más allá de dar su palabra. A lo que la regente le mencionó que, de ser necesario, y si ella así lo quería, podía preparar documentos para que ambas los firmaran. Llena de regocijo,
La pelirroja, al ver que había logrado su cometido, le preguntó qué era lo que más anhelaba. Seiji se quedó pensando un rato, debido a que, si hubiera estado en su país de origen, lo habría tenido fácil y claro. Los inmuebles y bienes raíces eran la mejor inversión a diferencia del efectivo. Pero ¿qué era lo que tenía más valor en la nueva dimensión en la que ahora vivía?, se preguntaba. Recordó que Asís ni siquiera le había respondido cuando le preguntó sobre las cosas de mayor valor en esa tierra, ya que le reprochó que primero estudiarían etiqueta. Honestamente, no creo que sea mucho si pido una gran suma de dinero y joyas, incluso tal vez algunos terrenos y casas, así como un lugar de retiro para gatos, pensó Seiji, y se preguntó cómo podía decirlo de frente y sin vacilar. Pero cavilando, se dio cuenta de que no era una buena idea revelar su verdadera forma de pensar y de anhelar bienes materiales. En una situación como esa, lo mejor era. Así que después de reflexionarlo, viendo por un futuro, escudriñando en su corazón lo que realmente necesitaba y anhelaba, dijo en voz alta que lo que realmente quería era libertad, lo cual dejó a la sultana absorta. Nota de la Michi Redacción. Escudriñar, examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Quiero libertad, repitió Seiji. Eso es todo por hoy. Cuídense, Michi Lovers. No se olviden de que ya pueden ser miembros a precios muy módicos, más barato imposible. Colaboren con el churro del Michi. ¡Chau, chau!